Este tema es durísimo por donde quiera que se le vea, pues estamos hablando de uno de los personajes más pesados con respecto a la ideología religiosa que cada vez más gente profesa. Hablamos de la Santa Muerte, o la Niña Blanca, como muchos otros devotos le dicen, y que ha estado muy acuñada en México por generaciones. Incluso en sus inicios, la misma gente que profesaba su fe y confianza en este ente de las tinieblas lo hacía lo más apartado de su ser, por temor a ser señalados ante la sociedad, aunque en nuestros tiempos cada vez hay más personas que se hacen pública su devoción a este tipo de imágenes de culto. Muchos estereotipan de que sus fieles son parte de personas que se dedican a la maña, al hurto, al servicio de carne de banqueta por las noches. Policías, pero no. Sus devotos son personas que se dedican a cualquier empleo, o a quienes tienen una vida miserable y que han perdido la fe en otras religiones o personajes, y han encontrado en la Santa Muerte una respuesta a sus plegarias. Pero eso no es del todo cierto, pues el culto se extiende hasta personajes de la vida política, artistas o gente poderosa económicamente hablando. Por eso hoy presentaremos algunos casos un tanto tétricos, de que nos harán evidencia cómo este culto ha crecido exponencialmente en México, siendo todavía para muchos un tema tabú, que va en contra de casi todas las religiones, además de explicar que la Niña Blanca no es igual a la Santa Muerte Negra. Acompáñame a analizar y sobre todo a entender este culto y a las personas que lo profesan, pues anhelan tener una vida mejor. Es por eso que hoy te presento historias de testimonios del oscuro culto a la Santa Muerte. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Para entender por qué el culto a la Santa Muerte se ha propagado en demasía en México, habrá que remontarnos entre 1991 y 1992, cuando en el gobierno de Salinas de Gortari se modificó la ley de asociaciones religiosas y culto público, donde se abrió el abanico a la adoración de diferentes manifestaciones religiosas, entre ellas los devotos de la Huesuda. Desde ahí, este santo, entre comillas, por así decirlo, pasó de los altares privados, recordando que esta deidad de las penumbras era fuertemente idolatrada desde la clandestinidad. No obstante, para esa época ya podría vérsele en los altares públicos, donde los creyentes podían hacer incluso procesiones, peregrinaciones y adoraciones en templos y calles. Además de abrir la caja de Pandora del negocio, el cual llegó hasta los souvenirs, como pulseras, camisetas, collares, velas, playeras, sudaderas, gorras y todos los artículos que pudiesen llevar su figura. Estas acciones encendieron la mecha de quienes en su momento se veían desfavorecidos por sus religiones y quienes no encontraron respuesta a sus peticiones desde los altares celestiales, cambiándose de bando y al camino de la Santa Muerte, donde la mayoría de los grupos de adoración de este personaje en mayoría son aquellos que están desfavorecidos económicamente. Muchos viven en la miseria diaria, otros que simplemente la vida y sus acciones les han tratado mal, como el desempleo, el desamor y la frustración social en la que viven. Esas acciones los llevaron a inclinarse hacia una figura que pueda cumplirles sus peticiones lo más rápido posible. O al menos así lo piensan, pues según el antropólogo Juan Antonio Flores, explicó que las peticiones a la reina del Hades van desde el dinero, amor, desempleo, carnalidad, comida, ascensos laborales, pero el dinero y el amor, o el arrebato de este, son las que más se repiten entre los devotos, que día con día le rinden pleitesía. Esta parte es muy importante porque la mayoría de las peticiones deambulan en el materialismo y el simplismo de lo que no existe en la vida de una persona. Por eso se explica que en su mayoría, aquellas que adulan a la Santa Muerte son personas rotas, que vivieron una etapa de su vida muy complicada la cual no pudieron superar o están en el proceso. Por eso, los siguientes casos que presentaremos son dignos de estudio, siempre con el debido respeto posible. Pero ojo, según los devotos de la Niña Blanca, hay dos tipos de deidades. La que es blanca supuestamente que hace paros y se enfoca en enfermedades o en conseguir cosas buenas, pero la que es de color negro está relacionada con la brujería y hacer el mal, además de ser la que tiene más poder y sobre todo la más adorada por personajes malosos.
Un propietario de sandalias de la Ciudad de México explicó que conoce mucha gente que es devota de la santa debido a que te cumple los caprichos lo más rápido que cualquier santo del bien. Textual, dijo lo siguiente: algunos fieles piden ayuda para subir de puesto en el trabajo y otros protección contra robos y asaltos. Y los que salen a carretera hablan con ella para que no se les ponche una llanta o se les descomponga el coche. Sin embargo, su historia de devoción se va al momento de su vida cuando se le enfermó su abuelita del hígado. No obstante, su bisabuela en ese momento, quien todavía vivía, se le acercó a él y a otros familiares para mostrarle lo que traía envuelta en un trapo. Y era la imagen de la Santa Muerte, la cual fue para él y su familia la última opción, a pesar de que tenían miedo de adorarle. Según su historia, todos le rezaron y a los pocos días la abuela se puso de pie en el hospital. Al pasar varias revisiones, llegaron a la conclusión de que había salvado de milagro la vida de este comerciante. Antes de creer en la niña blanca, explicó que estaba llena y tirada a la basura. Le hacía a la grapa y los vicios se empezaban a acrecentar en su cotidianidad. Pero a raíz de que empezó a creer en la huesuda, sus vicios como el licor y la cerveza se fueron esfumando. Según este tipo de culto, para que la santa se haga presente, debes de darle algo a cambio. Pues si prometes algo, debes cumplirlo. Si no, las consecuencias serán catastróficas según las creencias. Además de que para algunos creyentes, primero debes pedir permiso a Dios para invocarla. El caso del vendedor de sandalias es muy sencillo. Acorralado por sus problemas familiares, por el dolor de su abuela, no le quedó de otra más que recurrir a su último recurso para recibir el famoso paro. A la fecha, este sujeto sigue creyente férreo a este personaje, según sus allegados. Siempre han estado en desacuerdo por sus creencias. Sin embargo, él sigue firme porque le hicieron el milagro. Pero, ¿realmente fue la niña blanca o fue alguien más? La historia de la cajera del supermercado es un ejemplo de que vemos a muchas personas en la calle y cada una tiene diferentes problemas a los nuestros, los cuales ni por la cabeza nos pasan. El punto es que ella quería un hijo desde hace mucho tiempo. Estuvo por más de 5 años intentando embarazarse, pero no pasaba absolutamente nada. Por lo que entre su frustración y su dolor por no encontrar el camino para ser madre, el doctor le dijo que a sus 40 años sería complicado tener un bebé. De hecho, algunos años atrás había perdido quirúrgicamente la chance de ser mamá, y eso la había destrozado en lo anímico. Entonces optó por buscar a la niña blanca. En sus palabras, dijo lo siguiente: no le prometí nada, solo platiqué con ella, le dije que quería embarazarme. Si me vas a dar un hijo, dámelo ya. Según su testimonio, a la siguiente semana de su petición se le vino la mermelada de fresa y al mes se embarazó. Al saber por la salud de su bebé, los doctores le dijeron que estaba sano y salvo y que además unos quistes que tenía desaparecieron por completo. A raíz de eso, la cajera optó por rendirle pleitesía en gratitud por el paro que le hizo. Según la cajera, explicó que a veces, cerca de su altar a la santa, aparece un extraño olor a flores cuando ella no tiene flores. Además, se hizo un tatuaje con la letanía sobre la niña blanca, donde en su trabajo algunos clientes le señalan y le preguntan si es devota. Según ella, se ha encontrado a infinidad de personas que comulgan con sus creencias, enseñándole dijes, amuletos, cadenas y demás cosas relacionadas con la huesuda. La vida de Pedro era miserable. De hecho, en sus momentos más álgidos no tenía ni para comer. Estaba prácticamente acabado hasta que un día empezó a pensar en la Santa Muerte y le pidió que le ayudara a conseguir dinero. Entre sus problemas internos y su falta de presupuesto, salió camino a su trabajo en su moto. Sin embargo, entre la mala suerte y el destino, una de sus llantas se ponchó. En medio de la nada y con 25 pesos en el bolsillo, buscó una vulcanizadora. Encontró una, pero lo mandaron a la fregada. Le dijeron que no arreglaban ese tipo de neumáticos, por lo que, triste, siguió caminando, volteando hacia el piso de tierra. Pero tal fue su sorpresa, que se encontró tirados 2 billetes de 200 pesos, por lo que el milagro estaba hecho, y su devoción se acrecentó aún más. Cabe señalar que este sujeto ya adoraba a la deidad. Le compró 2 veladoras y, según su testimonio, ya le ha salvado de 2 accidentes carreteros que casi sufre. Por eso,
mismo sigue al pie del cañón en su devoción. La historia de Armando quizás sea la de muchas personas que en estos momentos sufren. Desempleado, sin casa, sin dinero y además era taxista, pero se había quedado sin taxi. Todo le había pasado y quien en sus momentos más álgidos ya no sabía qué hacer. Sus acciones y la vida misma lo habían llevado por lugares muy oscuros a los cuales ya no podría salir. No obstante, muchas veces la vida es un estuche de monerías, pues según la Niña Blanca siempre pone a prueba a sus devotos, inclusive dejándole sin comer. Durante un año estuvo desempleado, no tenía dinero más que para comer cualquier cosa porque a pesar de tocar puertas, todas se le cerraban en la cara. Fue así como empezó a creer en la Santa Muerte, cosa que le trajo problemas con su familia. Su papá le dijo que eran puras tonterías, pero de la noche a la mañana, la ideología de su padre cambió y le dijo: vamos a Ciudad de México a comprar cosas de la Santa Muerte para venderlas. Ahí todo se transformó. Su economía cambió, empezó a tener dinero, compró una camioneta e incluso agarró pareja. Ahora tiene un hijo, pero explicó que ella se mete casi siempre en sus sueños, dándole a entender que después de lo que hizo por él, ahora tiene que darle algo a cambio. Cumplir una promesa o hacer una manda, por lo que se involucró más en el culto, inclusive caminó descalzo kilómetros, haciendo procesiones en nombre de la Niña Blanca. Si bien las historias que hemos repasado parecieran color de rosa, esta es una que va en contra de todo. Se trata de un sujeto que es trabeco y siempre utilizaba a la Santa Muerte para pedir favores como dinero, clientes y cerveza. Pero no daba nada a cambio, y gracias a eso su vida se volvió infeliz. Debido a que la creencia dice que si pides, tienes que prometer y cumplir. Pero este no cumplió, por lo que tuvo una vida llena de problemas fuertes. A pesar de que trabajaba en un bar y en un lugar de la vida basura, donde tenía que chambear con Cuerpo Matic y poner a trabajar el hoyo de pollo. A pesar de eso, no le iba bien. De hecho, tenía su altar en casa y le prendía velas, pero su madre llegaba y se las apagaba. No obstante, le decía: no lo hagas, con ella no se juega. A su madre le valió 4 kilogramos de berenjena. Fue así como al paso del tiempo, la Santa Muerte empezó a materializarse en su casa. Se veían sombras y cómo pasaba de un cuarto a otro. A pesar de que trabajaba como mesera y fichera, la vida de este sujeto siguió siendo miserable, pues cuando emigró a la Ciudad de México le fue más mal, pues se había dedicado al hurto, lo metieron al bote. Luego se metió a trabajar en un bar y casi le toca que se lo lleve la huesuda, debido a que hubo un show con unos integrantes de la última letra del abecedario que chupaban allí, los cuales lo terminaron haciendo papilla hasta dejarlo en el nosocomio. Vaya, su vida hasta ahora no tiene un fin ante tanta desesperanza y despropósitos. Todo por engañar con la devoción que le tenía esta deidad. Pregunto, ¿realmente le cayó el mal por engañar a la Niña Blanca? Según este chico, la Santa Muerte ha dejado de estar con él después de todo lo malo que le sucedió. Ha rechazado estar a su lado debido a que es un hombre sin palabra, ganándole la ambición por encima de su fe. Por eso, cuando porta alguna imagen de la niña, le va más mal de lo normal. En realidad, cada persona tiene la libertad y el derecho de adorar a quien sea. Sin embargo, la sociedad sataniza a quien piensa diferente. De hecho, en estos tiempos sigue existiendo ese juicio a quienes adoran a la Niña Blanca. Pero la gente de ese culto se justifica diciendo que por debajo de Dios está ella, quien les aporta milagros o paros en su día a día. Pero ojo, pues supuestamente la muerte, color negro, es la contraparte a la Niña Blanca, y es la que se ocupa en la cuestión de santería, trabajos sucios, amarres o para obtener por la mala dinero, amor y cosas materiales, además de ser ocupada por el satanismo, la brujería. Pero, ¿cuál es la diferencia en sí? Veamos. Según el color negro de esta, representa todos los colores existentes, por lo tanto es la más poderosa de todas, pues da más poder económico, protección total, vigorosidad sexual, entre otras cosas materiales. No obstante,
Gracias a eso, según la gente que le guarda respeto, comenta que para pedirle favores a ella sí le tienes que pensar mucho, debido a que es un tanto peligroso. Y para poder hacer peticiones, necesitas ir al culto de algún brujo que tenga la capacidad de orarle y pedirle por ti. Pues la mayoría de la gente que acude a ella es porque quiere las cosas a la mala. Por ejemplo, según los devotos de bien, como ellos se autodenominan, están en contra de que se satanice a la Santa Muerte debido a que la gente de la Maña recurre a ella para su adoración y culto. Recordando que hace algunos días en la frontera de Nuevo Laredo con Estados Unidos se encontraron alrededor de 30 capillas dedicadas a este personaje, los cuales en su mayoría fueron construidos por gente mañosa. Las autoridades destruyeron todo, por lo que en la ciudad de Tijuana hubo protestas. Sin embargo, la Santa Muerte es el objeto de culto de muchas personas, entre ellas quienes se dedican a las malas mañas. Por ejemplo, el altar de Doña Queta se encuentra en el barrio Bravo de Tepito. Lleva ahí casi 22 años de existencia y donde el Día de Muertos es venerada por cientos de fieles que acuden a su altar. Pero unos personajes peculiares que viven allí y hacen negocios sucios allí son los que más aportan para ella. Doña Queta es fiel devota y puede presumir que su altar fue el primero en levantarse con respecto a este personaje en la ciudad. Doña Queta ha sido satanizada y muchos que no creen en la Niña Blanca le han estigmatizado como la satánica, cosa que según ella le vale 3 hectáreas de verdura. Ella se hizo fiel debido a que superó la enfermedad del cangrejo. No obstante, personajes muy conocidos como la Organización de Sinaloa o Genaro García Luna adoraban a la Niña Negra, o Ángel de la Muerte, como Olga Warnat lo describe en su libro Felipe el Oscuro. Según la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, existía un altar con la figura tallada en color negro. Esa capilla solo se podía entrar con autorización especial. Según la anécdota, cuenta que García Luna se encomendaba todos los días a ella para hacer su trabajo, pues durante ese sexenio los problemas de seguridad se acrecentaron. De hecho, mucha gente de la Maña ha optado por dejar sus vidas en sus manos, principalmente para no acabar en un foso o, en su defecto, a no ser atrapados. Por ahora, las historias presentadas en este video son parte de la vida cotidiana de mucha gente, que curiosamente en su momento fueron devotos católicos, pero poco a poco, sus errores, malas decisiones, el infortunio, la desesperanza, la mala vida y los malos favores los orillaron a cambiar sus preferencias religiosas. Pero dime, ¿qué reflexión te dejan estas historias? ¿Crees que el culto a esta deidad sea bueno? Déjame saber tus respuestas aquí abajo y recuerda también pegar tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.